Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de su podcast de cabecera, El Puente. Estoy al borde de las lágrimas porque se me borró todo el episodio 2 que ya tenía grabado. Pero bueno, qué coincidencias, porque tiene que ver mucho con lo que quiero platicar y con lo que ya platiqué en ese audio que se borró. Saludos a todos, gracias por estar, gracias por volver luego de que vieron publicado este segundo episodio del Puente Podcast. Ha sido un placer leer sus comentarios, sus sugerencias y según me comenta, según me comenta mi equipo de El Puente Podcast, somos aquí ya varias personas que se han integrado al equipo, que hemos recibido varias cartas, por eso es que no habíamos hecho el segundo episodio, de gente de América Latina en general, pero principalmente de Europa del Este. Y me pasan aquí una lista de los países que nos escuchan, y entre ellos está Birmania, Bulgaria, Kazajstán, Uzbekistán y me parece que Myanmar. Un saludo a todos estos países que han estado al pendiente del Puente Podcast. Gracias por escucharnos. Pronto subtitularemos este podcast y ya estará por ahí en otras redes sociales para que lo lean, ¿no? Porque subtítulos en podcast no se puede, ¿verdad? Gracias otra vez por estar aquí. Y también qué gran sorpresa de la gente que fue a chismear el Mexican Power Podcast, que está ahí en Facebook. Vi nuevos likes, se agradece mucho. Disculparán ustedes que la última publicación fue "Volveremos, segunda temporada", y no hubo nada de eso. Pero estoy seguro que con esta presión que estoy metiendo y que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que esa presión se sienta con ese gran equipo universitario, se pueda retomar. Espero que les haya gustado y no dejo pasar la oportunidad para mandarle saludos a esas grandes personalidades que ahora apadrinan este podcast. La señora Silvia Pinal, el señor Eugenio Derbez, Jaime Maussan, Javier López Chabelo y una variedad más de personalidades del medio. Pues bueno, estamos en esta parte del año, y de verdad casi me doy por vencido, pero de esto se trata el podcast y yo creo que sería el colmo si no hubiese grabado de una vez en este momento otra vez el segundo episodio. En este punto del año, mis muchachos, habrá mucha gente que empezó el 2 de enero con toda la actitud, que tenía 10 metas, 15 metas para empezar a hacer en este mes, y va en picada y ahorita no está haciendo nada, y dejó de hacer ejercicio, y dejó de ponerse pants y shorts, y están acostados en su cama. A ti te estoy hablando, que seguramente eres a ese ciudadano promedio me refería, y yo también soy un ciudadano promedio. Y el otro escenario es que sigas con el pie derecho y sigas con una velocidad constante en las metas que te propusiste y estés cumpliéndolas. Si eres el primer caso, te animo a que no te desmotives. Es normal que pasen estas cosas, pero podemos ver el vaso medio lleno. El mes de enero es un mes larguísimo en el que caben 10 años. Cuando tú crees que ya es el 2024 o 2030 o 2050, todavía sigue siendo 15 de enero. No sé por qué pasa esto, pero es un mes muy largo y a pesar de que no me gusta mucho, creo que es benévolo porque te da la oportunidad en su larga duración de retomar esas cosas que pues el 2 de enero decidiste que sí y el 3 que ya no. Retómalas, es un buen momento. El vaso medio vacío, pues bueno, si no lo haces ahorita, no creo que lo hagas en los meses que se pasan rapidísimo, ¿no? Porque enero te da la oportunidad de que retomes, de que empieces o de que termines ese proyecto que dejaste inconcluso, de que te reconcilies con los demás, con tu familia, con tus amigos. Aprovecha enero, es un gran mes, es un mes benévolo. Recuerda que enero dura 10 años, no los pierdas, por favor. Pues hablemos hoy de Señales. Y Señales es una película estadounidense de ciencia ficción y thriller de 2002, escrita, producida y dirigida por M. Night Shyamalan. Está protagonizada por Mel Gibson, Joaquin Phoenix, Rory Culkin y Abigail Breslin, y fue lanzada por Touchstone Pictures.
Pero esas no son las señales de las que quiero hablar. Aunque la trama es muy clara en cuanto a lo que son las señales. En esta película aparecen unos círculos en los cultivos y la gente trata de descubrir cuál es la causa de estos círculos. ¿Alienígenas? Seguramente estamos todos o la mayoría familiarizados con estas imágenes de las figuras en los cultivos gracias a otras películas o series y por supuesto gracias a History Channel. Pero, bueno, van pasando cosas, resulta que sí fueron extraterrestres los que las formaron y como en esta película, esa repetición de situaciones, al principio son coincidencias que tienen una explicación muy racional, pero poco a poco los protagonistas van descubriendo que no son solamente figuras en el campo, sino que tienen un significado más profundo y que tienen una causa también más profunda. Entonces dejan de convertirse en coincidencias o en situaciones aleatorias y se convierten en señales. Otro ejemplo de las señales son esas historias de la gente que ve cosas en la sopa o en la pared o en la cola de un perro o en una mancha de la piel. Eso es una señal y es nuevamente algo que adquiere un significado más profundo porque uno mismo se lo da. Yo sé que me estoy haciendo el racional y estoy tratando de explicarlas a mi manera, pero yo sí creo en las señales. Debo confesar que yo era un asiduo consumidor de videos de teorías conspirativas en la universidad. Me encantaban. Y quien diga que no, que tire la primera piedra porque son adictivos esos videos. Empecé viendo uno y YouTube te sugería otro y como siempre pasa, las redes sociales te convierten en la persona que ellas quieren que tú seas y de repente yo ya era un consumidor de videos de teorías de conspiración y de Illuminatis y tal. Y no necesariamente que yo crea en eso, aunque sí creo que The Weeknd es Illuminati y que todos sus videos tienen una historia que nos lleva al meollo del asunto. ¿Quién controla las redes sociales? ¿Quién controla el internet y la industria musical? Eso lo dicen sus videos. Lo creo un poquito, la verdad. Pero ese es otro tema que ya discutiremos en otro episodio. Pero esas son señales. Hay un grupo de personas que ve estos videos y que de repente dejan de pensar en ellos como un video más de YouTube. El video se convierte más bien en una evidencia, en la evidencia de cosas que ya habían visto pero que nadie se las había dicho o que no habían sido verbalizadas, sino que estaban ahí, ¿no? Un ojo que todo lo ve en un video musical que se repite en otro y en otro y en otro, o símbolos que aparecen también en películas o en series. La gente deja de creerlos como coincidencias y entonces adquieren este valor intrínseco donde las cosas se convierten en algo más importante, ¿no? Estaba nada de hablar como norteño, no sé por qué razón, pero las cosas adquieren un valor más real, cruzan ese plano de la mente y de las ideas y vienen al plano de la realidad y entonces la gente se lo cree, ¿no? Y no digo que, yo creo que algunas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con The Weeknd y los Illuminati, no es cierto, es broma, pero hay cosas que no dudo que sean ciertas, ¿no? Como la existencia de sectas, que no se trata de dudar, o sea, las sectas están ahí, ¿no? Pero yo sí creo que, además de que las señales tienen fragmentos de realidad y fragmentos de percepciones personales, sí existen y creo que se manifiestan de muchas formas en ciertos momentos, y de hecho yo quiero hablar de una experiencia con las señales con la que seguramente tú te vas a identificar. Estoy seguro que a ustedes también les ha pasado que hay algo que circula por su mente, que está ahí rondando todo el tiempo y que no les deja hasta que uno les presta atención. Mi historia es así. El año pasado yo tuve la oportunidad de conocer. Estaba pasando un momento complicado como todos nosotros, supongo, con este tiempo de pandemia y de que estaba en el punto más alto y de repente no, y a lo mejor ya que se habían calmado las cosas se volvían a cerrar y
y como que no tenía una dirección en mi vida y en algunas decisiones. Estaba caminando sin rumbo. Es más, no tenía interés en ver el rumbo. Estaba en piloto automático. Eso no quiere decir que no tuviese metas o que no tuviese proyectos, pero precisamente esas metas y proyectos ahí estaban esperándome y yo no les hacía caso porque no quería hacerles caso. Entonces descubro, gracias a un gran amigo, a un comunicólogo, teólogo y gestor cultural argentino que se llama Lucas Magnin, de quien compartí algunas cosas en mis redes sociales, pero él hace obviamente un diálogo de la fe con la posmodernidad y las cosas que están aconteciendo en la actualidad, muy interesante, y decido más tarde tomar un curso de teología con él. Lo hago y tenemos la oportunidad de platicar algunas dudas, inquietudes, y muy amablemente me respondió en Facebook y me puso tranquilo, sigue buscando en este camino, persiste, etcétera, ¿no? Persiste. Aparece la palabra persistir y en ese momento de una manera particular se me quedó mucho en mi mente, ¿no? Persistir, bueno, eso voy a hacer. Pasó lo que siempre pasa, no persistí, no hice caso, seguí mi rumbo y a la palabra persistir la dejé ahí abandonada en mi habitación. Salí a la calle, caminé, hice mis cosas y me olvidé. Pero no sé qué pasó después de eso. La persistencia aparecía en cada conversación, en cada película, en cada serie, en cada libro que leía. Y yo sé que sí, muchas películas y muchas series en algún momento llegan a ese tema de la persistencia, ya sea un villano o un buen sujeto, el protagonista de la historia tiene que persistir de alguna manera. Y a lo mejor yo ya me estaba desquiciando y pegando recortes de periódicos en la pared y uniendo con hilos con un sombrero de aluminio para hacer que la palabra persistir coincidiera en mi vida cotidiana, ¿no? Pero estoy seguro que no fue así. Cada vez que yo hablaba de verdad con alguien, la conclusión y el consejo, después de una charla profunda con un amigo, por ejemplo, o con mi familia, era, no, échale ganas, persiste, aparecía como nunca antes. Y evidentemente yo recordaba esa conversación. Cada vez que volví a escuchar la palabra persistir, recordaba esa conversación de persiste, y no pude dejar de tomarlo como una señal. Y yo sé que mi inconsciente también me decía que lo que necesitaba hacer para salir del estancamiento creativo que tenía era persistir. Uno lo sabe de antemano y eso se refleja de otras maneras, ¿no? Pero aquí creo que muchos hechos se conjugaron para que yo no perdiera de vista esa palabra. Tiempo pasó para que yo hiciera caso a lo que consideré desde un principio una señal. Sé que no soy la única persona a la que le pasa esto. Al menos Matthew McConaughey, el actor, también vivió un par de situaciones parecidas. En su libro Green Lights, él cuenta que incluso tuvo que irse a África y fue al Amazonas luego de identificar algo que él consideró una señal, y fue algo que se repitió constantemente y que lo hizo tomar esa decisión de moverse y buscar esa señal. Me parece que fue un sueño, pero aprovecho la oportunidad, por supuesto, para recomendarles este libro, que además es un bestseller del New York Times, el #1, muy bueno. Es una autobiografía donde Matthew McConaughey, creo que hay gente que hace libros sobre sus vidas, pero a veces no son tan interesantes, pero la de Matthew McConaughey sí es muy interesante. Lo recomiendo ampliamente, y para que tengan más ganas de leerlo, me voy a permitir leer una parte del libro donde explica por qué se llama Green Lights, ¿no? Que son como las luces verdes del semáforo. Y entonces Matthew McConaughey dice en la introducción: toda la destrucción eventualmente te guía a la construcción o te lleva a la construcción. Toda la muerte eventualmente te lleva al nacimiento, y todo el dolor eventualmente te guía al placer. En esta vida o en la siguiente, lo que va para abajo también va para arriba. Es una cuestión de cómo vemos los retos que están enfrente de nosotros y cómo los enfrentamos. Persistir, evitarlos o darles la oportunidad. Depende de nosotros, es nuestra oportunidad y nuestra decisión todo el tiempo.
Este es un libro acerca de cómo obtener sís, o sea, yes, en un mundo de no, y cómo reconocer cuando un no en realidad es un sí. Este es un libro acerca de atrapar las luces verdes y darte cuenta que las amarillas y las rojas eventualmente se vuelven verdes. Termina esta introducción con una cita de Matthew McConaughey a los 12 años donde dice: si todo lo que quisiese hacer fuera sentarme y hablarte, ¿me escucharías? Yo también les hago la misma pregunta. Si llegaste hasta este punto del podcast, te felicito. Espero que te hayas identificado con las señales. Creo que están presentes todo el tiempo. A veces son coincidencias, pero a veces creo que sí te hablan directamente a ti. Gracias por escuchar. Cuando hablé de los Illuminatis, no se crean, no me burlo. Creo que The Weeknd es Illuminati, igual que Ariana Grande y Bad Bunny. Pero será un tema que ya platicaremos después, porque creo que es muy divertido, muy entretenido y muy oscuro también. Gracias a los que le dieron like a la página de Facebook recién creada, El Puente Podcast. Si no le has dado like, haz lo que estás esperando. Ahí voy a subir los episodios, y tal vez haga preguntas sobre los siguientes invitados. Recuerden que en el tercer episodio voy a tener la oportunidad de platicar con una persona muy interesante, muy inteligente, muy importante también. Gracias a ti, nuevamente, ciudadano promedio, ama de casa, joven, alumno, estudiante, ingeniero, licenciado, por escucharme. No te pierdas el tercer episodio, yo sé que te va a gustar. Cuídense mucho, un gran abrazo. Este es El Puente Podcast y nos estamos escuchando.